En España no tenemos un problema de violencia doméstica, tenemos un problema de violencia machista y de violencia contra las mujeres, y como tal tenemos que ser capaces de enfrentarlo. Y se quedó tan ancho, Errejón. Lo que tenemos en España es un problema de cinismo y de caraduras de tres pares de narices. Se nos ha colado una gente barra gentuza en la política que no tiene nombre. Precio sí, pero nombre no tiene. Miren, esta persona que ahora se enfrenta a su propia medicina y se enfrenta a lo que él mismo ha votado en el Congreso de los Diputados, de que se pueda presentar una denuncia, en ocasiones ni tan siquiera presentada judicialmente, sino que se presenta anónimamente en redes sociales y a partir de ese momento hay un linchamiento. Esta persona ha intentado pasar a toda España y en concreto a la derecha, porque la derecha era contraria a los derechos de la mujer. Ha pretendido pasar a media España, es decir, a todos los hombres, porque decían que todos éramos violentos, todos teníamos en el ADN la violencia, todos íbamos intentando ser violadores, y ha pretendido pasar a media España por un rastrillo que vaya, resulta que el rastrillo le ha dado en la cabeza y en determinada otra parte del cuerpo. De esto es de lo que estamos hablando. Miren, yo no pienso juzgar a nadie por denuncias hasta que no sean confirmadas, ni de este estilo ni de otras. Vamos dando la información que sale, judicial, etcétera, etcétera. Pero el que sí que lo ha hecho va y resulta que ha sido él. Y por cierto, mucha otra gente que iba de Yo sí te creo hermana, Yo sí te creo hermana, miren, esta fotografía que están viendo se distribuyó en el año 18, posiblemente es anterior. Este señor se llama Gangsta Costa. Bien, si era del 18 lleva ya 6 años, si era previa ya ni les cuento. Y les voy a leer algunas de las letras porque es que Errejón jaleaba a Gangsta Costa. Y aquí el gran feminista defendía a la persona que cantaba y escribía estas letras. ¿Vale? Atención, la pego y la araño, vaya por delante directamente mi disculpa por el lenguaje, la pego y la araño en el culo en el baño. No voy a dejar de darte hasta que te haga daño. Esos ojos de guarra piden bofetón. Quemo a la puta, dilo puta, te va mi estilo, yo la zurro en los labios, no dice nada, me agarra de los huevos, escupe y traga en sus tetas y en su cara. Esa barbaridad la cantaba este. Y este jaleaba a este. Pero eso no fue problema porque eran muy feministas, todos ellos, eran muy feministas. La letra lo avala, ¿verdad? Esta letra, como se puede ver, es una letra, oye, que exhala respeto por la mujer. Bien, por la mujer, por cierto, lo que exhala es una afición por la violencia de tres pares de narices. Y aquí estaba el adorador. Pero como esta persona valía para hacer pinzas y conseguir un gobierno donde han entrado proetarras, comunistas, agresores, no agresores, delincuentes, no delincuentes, golpistas, prófugos, daba lo mismo, porque la cuestión era que no gobernaba la derecha. Porque según este, va y resulta que es que en la derecha todos somos agresivos con las mujeres. Yo no conozco a nadie en mi entorno que haga este tipo de cosas, ni cante estas barbaridades, ni tenga determinado tipo de relaciones en las que salen todas corriendo. No lo conozco, no lo conozco. Hay determinados entornos que deben ser muy circulares, donde por lo visto esto era lo más normal. Por cierto, gente que lo conocía, periodística y no periodística, va y resulta, yo simplemente les recuerdo un artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 262, obligación de denuncia. ¿De qué? De los delitos públicos. ¿En qué se ha convertido este tipo de cuestiones de violencia de género? Pues por una transformación legal, y así está, tal cual, y esa es nuestra ley, es delito público. Es decir, toda esa gente que está saliendo y diciendo, yo lo sabía, pero me callé. Enhorabuena, enhorabuena por el Yo sí te creo hermana. Miren, algunos evidentemente tuvimos informaciones que apuntaban a que estaban ocurriendo cosas muy raras en esos círculos, ¿vale? Yo lo investigué. No conseguí que hubiera una sola denuncia. Y como yo no paso por una especie de linchamiento anónimo, pues no me da la gana publicar determinadas cosas. Ahora, todos tenían esas denuncias. Es maravilloso. Y las han guardado desde hace 3 años, desde hace 2, hasta que ha llegado un linchamiento político. Yo, de verdad, esto es surrealista. O sea, Errejón, hijo mío, tienes la medicina que tú has votado. Y a todo el resto tenéis la ley que habéis respaldado. Y en estos momentos tenemos una ley que con determinadas denuncias, sin confirmar, etcétera, ya te pasa el rastrillo. Y la han votado los mismos que ahora van y lo sufren. Porque supuestamente todos éramos violentos, pero todos los casos salen para el mismo lado. Esto es España. En estas estamos. Miren, ¿qué quieren que les diga? Íñigo Errejón, no me das ninguna pena. Estás pagando de tu propia o estás probando de tu propia medicina. Así que la próxima vez te lo piensas, ya no vas a tener más oportunidades de votar, pero tú y todos los tuyos aprendéis a votar determinadas normas. Esta historia de con el consentimiento ya estaba en el Código Penal. Ahora no hay el consentimiento. Ahora lo que ha habido es un ataque que gracias a Dios los jueces están haciendo lo que tienen que hacer contra la carga probatoria. Y los delitos se tienen que probar. Y si no se prueban, pues va y resulta que no hay delito porque si no dejas de ser un Estado de Derecho garantista. Y entonces se convierte en el rastrillo. Pero va y resulta que ¿quién votó el rastrillo y quién aplicó el rastrillo? Aquí, el amigo del no sé qué, y te doy por arriba y te doy por abajo y te arranco el no sé cuántos. Miren, ¿qué quieren que les diga? No me da ninguna pena, desde luego, este señor. Así que, ala, Errejón, a probar de tu medicina. Y en segundo lugar, defiendo la conveniencia formal
administrativa de esa decisión, no solamente avalada por la Unión Europea, no solamente avalada por el Tribunal de Cuentas, sino también por el Tribunal Superior de Justicia Europeo. Hay que recordar que hubo una compañía aérea que llevó a los tribunales todos los rescates que se hicieron en Europa y solamente 2 fueron tachados de legales, insisto, de legales. 1, Alitalia, y 2, el rescate que hizo el Gobierno de España a Air Europa. Bueno, vamos a ver, explicación. Ya hemos hecho un bloque sobre el tema de Errejón. A mí los despistes para su tía la del pueblo, ¿vale? Aquí hay un caso máximo de corrupción que implica al número 1. El número 1 es el que acaban de ver, ¿vale? Y el número 1 resulta que desarrolló reuniones de un rescate que no había sido ni siquiera solicitado, ¿vale? Se solicitó un 10 de agosto, un 18 de agosto, por cierto, se modifican todos los términos, se cambia hasta la empresa que es un cachondeo de muchísimo cuidado. Y el 16 de julio se estaban reuniendo todos me refiero a Aldama, a Ábalos, a Nadia Calviño y a Pedro Sánchez, ¿vale? Entonces nosotros nos vamos a centrar en lo que nos tenemos que centrar. O sea, el cinismo del resto, pues para el resto. Así que Miguel Ángel Pérez, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? Raúl Vilas. Hola, Carlos. Más allá del universo de Errejón, que hay que lo pague él, que él es el que lo ha cultivado. Más allá de toda esta historia, vamos a esto, porque esto es de una gravedad absoluta. Tenemos a un presidente del gobierno que aparece en informes de la UCO, que va a aparecer con más citas en nuevos informes de la UCO, y que resulta que estuvo presente en unas reuniones, Miguel Ángel, donde se debatían cosas que no habían sido solicitadas oficialmente, donde pasaban todos los ministros como Pedro por su casa, donde pasaba la gente de la SEPI, pasaba gente de la SEPI Bartolomé Lora, que no tendría que haber estado con esos cometidos porque se tendría que haber nombrado un presidente, y María Jesús Montero decidió que no se nombraba para que fuera él el que lo pilotara. Aquí, ¿qué es lo que está pasando? Y sobre todo, ¿qué es lo nuevo que va a salir? Porque hay 2 informes ya que están a puntito de salir de la UCO, de cocina, en breve los veremos, y esto evidentemente cuando la UCO pone el nombre de un presidente del gobierno en un informe es porque va a haber más, si no, no cruza esa raya. Bueno, lo primero, Carlos, oíamos a Pedro Sánchez tirando como aval del Tribunal de Cuentas. O sea, el Tribunal de Cuentas de Enriqueta Chicano. O sea, es un argumento de avalar el rescate o todas las chorizadas del Tribunal de Cuentas como si pones al Tribunal Constitucional de Conde Pumpido. Es exactamente lo mismo. Chispas, mi primera colonia y mi primer Tribunal de Cuentas de Enriqueta Chicano. Claro, efectivamente. O sea, que ponga como aval de respaldo a la legalidad de la operación ya el Tribunal de Cuentas, ya de ahí empezamos mal. Y luego, en segundo lugar, como decías, el hecho de que la UCO incluya en su informe esas referencias a Pedro Sánchez con el número 1 es relevante. Que el magistrado de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, lo incluya en su exposición razonada ante el Supremo es todavía más relevante. Y obviamente la UCO sigue trabajando, se van a conocer, pues yo no sé cuánto tardará en esos informes, pero a la vista, por lo menos, Carlos, podemos hablar de hasta por lo menos 3 informes distintos. Uno en el caso del hermano de David Sánchez, sobre los correos electrónicos incautados en la Diputación de Badajoz, otro en la trama Coldo, complementario, con el resto de análisis de los dispositivos electrónicos, etcétera, que pueda ahondar, como decías tú, en las conversaciones sobre el rescate, que pueden salpicar más a Pedro Sánchez Ábalos, y obviamente también el de Begoña Gómez, porque el juez Peinado entiendo que tendrá que pedir a la UCO sobre esos dispositivos que han analizado en el marco de la trama Coldo y entre los cuales está el teléfono de Aldama, información que pueda afectar a su causa, porque obviamente Víctor de Aldama tuvo que hablar a la fuerza sobre Begoña Gómez en sus dispositivos, en sus conversaciones con Javier Hidalgo. Bueno, quiero que sigamos viendo las explicaciones que ha ido dando Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez es el número 1 y cuando la trama te llama número 1, nosotros nos tenemos que centrar en el número 1. Hasta ahora este caso que empezó siendo que si Coldo PSOE, PSOE Coldo, bien, luego saltó que si Ábalos, bueno, evidentemente Ábalos tenía un jefe en el partido y jefe en el gobierno. Y evidentemente cuando tú consigues que tu trama realice determinados contratos de compra, saltándose el más mínimo control en 3 ministerios, consigues que otros 2 aparezcan en un rescate, consigues que uno de ellos ascienda de chivatazos, consigues que esto impregne a 3 comunidades autónomas socialistas, a 30 altos cargos. Evidentemente no puedes ser tú. No puede ser exclusivamente el ministro de Transportes. No puede serlo. Cuando consigues que Leonardo Marcos, exdirector de la Guardia Civil, hace 5 minutos, por cierto, ahora premiado en la embajada en Washington por Pedro Sánchez, que dice que hace 8 meses supo de todo esto y que ya depuró responsabilidades. Entonces, ¿por qué a Leonardo Marcos, que tiene la acusación de Koldo García Izaguirre, de ser directamente el director de la Guardia Civil, el que daba los chivatazos para que se libraran los delincuentes de la actuación de la justicia y de la Guardia Civil, por qué lo han premiado hace un mes y medio en la embajada de Washington? ¿No dice Pedro Sánchez que depuró todo esto hace 8 meses y que hace haciendo regalitos? Por cierto, regalitos en los que aparta de la opinión pública a Leonardo Marcos. Pero vamos a centrarnos, Raúl,
Raúl, en esto. Quiero que veamos más fragmentos de las explicaciones que ha dado Pedro Sánchez, porque ahora la nueva argumentación es que esto fue el rescate totalmente normal y regular, que no pasaba nada, que todo fue según el procedimiento administrativo y que además cómo no iban a rescatar una aerolínea. Lo escuchamos y empezamos a eliminar el fango que lanza esta gente sobre este tipo de informaciones. Pero sí quisiera trasladar a una cuestión que me parece muy relevante. Ese rescate se hizo con préstamos y con condiciones muy estrictas a Air Europa. Y por tanto el contribuyente español lo que tiene que saber es que evidentemente, pues lo que estamos haciendo ahora mismo es cobrar esos préstamos que fundamentaron el rescate de Air Europa. Vamos a ver, Raúl, aquí la cuestión está en que las reuniones se desarrollaron sin que ni tan siquiera hubiese estado solicitado ese rescate, que en las reuniones intervino Aldama, intervino Ábalos, intervino, y en algunas de las reuniones paralelas el propio Hidalgo, intervino Pedro Sánchez, y el mismo día de las reuniones, 16 de julio, la mujer de Pedro Sánchez se reunía con Javier Hidalgo, pero que iba a pasarle el parte, que iba a recoger las demandas, pero ¿de qué va esto? Dos, dice, ¿cómo no vamos a dar el rescate? No, si aquí la cuestión es cuánto era el importe, si se le podía dar, si estaba en riesgo. Yo simplemente quiero decir una cosa, en estos momentos, ahora, las informaciones apuntan a una posible nacionalización por parte de la SEPI. Si estaba bien concedido, ¿por qué estamos en esta situación? Iba a venderse, bueno, iba a venderse a British e iba a venderse a Iberia, han rechazado la compra. Si estaba tan bien... O sea, es decir, se ha entregado un dinero que se ha negociado de una forma extraoficial, por no decir ilegal. Quienes lo han negociado formaban parte de una trama que estaba negociando con Venezuela, en la cual va y da la casualidad de que Aldama luego se reunía con Begoña Gómez con Hidalgo. Han tenido reuniones en las cuales ha estado Hidalgo presente por todas partes y nos pretenden convencer de que esto es normal. Es que más allá de si Air Europa necesitaba o no un rescate, que eso puede ser otra discusión, lo que evidentemente es totalmente irregular e ilegal es cómo se ha gestado el rescate. ¿Cómo se va a decidir un rescate de tantísimo dinero público, aunque sea en préstamos, negociándolo con el jefe de una trama criminal, Víctor Aldama, en negociaciones además, en encuentros privados, sin información, sin nada, y dentro de una trama, además, en la que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que está especializada en investigar el crimen organizado, descubre que al presidente del gobierno se le llama el número 1. Y porque eso no es normal, Pedro Sánchez, eso no pasa en un país normal ni en una democracia normal. Además, hay quien puede decir, bueno, pero ¿por qué no van a hablar que hablen del presidente del gobierno? No le implica necesariamente, pero cuando le hablan con un nombre en clave, ¿por qué se refieren a...? No dicen Pedro Sánchez, no dicen el presidente del gobierno. Que hablen del presidente del gobierno significa que están teniendo información privilegiada de una negociación no oficial porque no ha sido solicitado. Pero ¿cómo no va a ser eso ilegal? ¿Cómo no va a ser ilegal? ¿Cómo no va a ser ilegal? Dicen el número 1, y cómo no va a ser ilegal que todo, o sea, que el rescate esté en este contexto y que el protagonista del rescate sea el jefe de una trama criminal con relación con el régimen de Venezuela, que el rescate se produce poco después del rescate de la otra aerolínea venezolana, Plus Ultra. Entonces, aquí no hay nada normal. O sea, lo difícil es encontrar algo normal en el rescate de Europa. Por cierto, que van a tener problemas y una cosa más, porque toda esta gente tipo Aldama que participa en el rescate no lo hacen porque tengan... en defensa del interés público, ni porque les preocupe mucho una aerolínea. Es evidente que cuando se gesta así un rescate es porque porque aquí se están pagando coimas y porque hay gente que se está quedando con el dinero. Ya, si mecanismo, no hay este procedimiento para aprobar un rescate. El mecanismo, por describirlo, el mecanismo legal funciona de la siguiente manera. Tú haces una solicitud, que en este caso tenía que ser a la SEPI, no tenía que ser al gobierno, tenía que ser a la SEPI, y la SEPI lo empieza a analizar técnicamente. Y los técnicos de la SEPI, no los del gobierno, que son los que van a tomar la decisión, son los que se tienen que reunir contigo, prepararte toda la documentación, exigirte todos los datos. ¿Para qué? Para que haya un proceso de neutralidad. De forma que quien tiene que decidir, Pedro Sánchez, esté totalmente ajeno a esta órbita. Bien, ¿estaba ajeno? Bien, vamos a ver. Él tenía acceso a Ábalos, que Ábalos estaba en la trama, ¿vale? Hidalgo tenía acceso a su mujer, ¿vale? Hidalgo tenía acceso a Aldama, Aldama tenía acceso a Begoña Gómez tenía acceso a Sánchez. ¿Quieren que siga?
O sea, todo estaba mezclado. Todo estaba mezclado hasta el punto de que entraba y salía información de las reuniones del 16 de julio como Pedro por su casa. Aquello era un cachondeo. Que si nos lo van a dar, que si estate tranquilo, no te preocupes, de vuelta otra vez. Oye, que todavía no tengo la certificación, que no, olvídate, tú no te preocupes. El otro, Koldo, soy la hostia, lo que consigue una persona sin estudios, he puesto de acuerdo al gobierno y a una empresa. Todo esto entrando y saliendo de unas reuniones que en teoría no deberían haber existido porque no estaba solicitado. ¿Por qué lo pidieron antes? Que esta es la clave de que estuviera solicitado. Porque si tú lo solicitas, tienen que intervenir los técnicos. ¿Qué es lo que se pretendía? No, yo lo negocio extraoficialmente con Begoña, con Sánchez, con Ábalos, y una vez que esté la orden viene en cascada. Y cuando yo lo solicite, les dan la orden. Esta es la historia. Y dirán, ¿es una suposición mía? Sí, por ahora es una suposición Pero es que esa mía. es la clave. ¿De qué se hablaban esas reuniones? Que son De pasta. innecesarias, como acabas de explicar, el procedimiento de un rescate. No necesita el jefe de la compañía negociar ni con el presidente del gobierno, ni con el ministro, ni mucho menos negociar a través de un intermediario que es el líder de una red criminal. Entonces, y que se llevaba pasta. Ahí no estaban hablando del rescate, estaban hablando de a ver qué sacamos del rescate. Es evidente. Que Aldama cobraba de Globalia, lo sabemos porque tenemos los contratos. Y tenía por recuperar 200 millones, 5 millones. Así que si eran 400, hagan ustedes la cuenta, que es bastante sencillo, ¿verdad? Bien, por cierto, una cuestión, Miguel Ángel. Sí. Quiero que veamos unas declaraciones de Óscar Puente, el catedrático del Partido Socialista. Antes de eso, sí que quiero aclarar una cosa. La UCO, cuando se refiere a estas negociaciones de dinero, habla permanentemente de 435 millones. ¿La cifra aprobada definitivamente fueron 435 millones? No, fueron 475. Yo sigo pensando qué ha pasado con esos 40 millones. Sigo pensándolo. Porque que yo sepa, las cifras no suben de 435 a 475 porque a alguien le dé la gana. Por cierto, por el camino ocurrió una cosa, pero justo para justificar lo contrario. Porque el rescate que se había pedido para Globalia, que era todo el grupo, pasó a pedirse solo para Air Europa. Si tú reduces el tamaño de las garantías y de los avales, no puedes dar más dinero. Tienes que dar menos. Bueno, pues aquí se redujeron los avales y las garantías y se incrementó la pasta. Debe ser el milagro de los panes y los puentes, o de los panes y los Sánchez. Escuchamos la gloriosa declaración de Óscar Puente sobre Delsi y Pedro Sánchez. Mire, he visto el mensaje, yo que me comunico con el presidente también por WhatsApp y tal, imagínese la de mensajes que recibe cada día y he visto que pone bien. Se le informa de que viene una representante de un gobierno extranjero, se le dice que se va a reunir con ella para abordar asuntos relacionados con deudas que tienen ese gobierno con empresas españolas y que se va a intentar solucionar. ¿Y qué dice el presidente del gobierno? Bien. Es una contestación bastante estándar. Mira, como yo tengo su móvil de la época que era tertuliano, le voy a mandar, oye, ¿me das 1.200 millones de euros? A ver si me contesta bien. Y así me los quedo, ¿no? Claro. O sea, ¿esta es la mejor argumentación que tiene el Partido Socialista? Y entonces, porque su compañero de gobierno, el señor Marlaska, que tuvo ayer horas y horas en una comparecencia, fue incapaz de explicar la visita de Delsi, si estuvo o no en territorio nacional. Está claro, venía Delsi y decía, ¿puedo entrar? Bien. Sí. Venía Koldo con las mascarillas, ¿te puedo llevar dinero público? Bien. Venga, ya está. Bueno, hay un misterio que además lo contábamos en Libertad Digital el otro día, y es que en la exposición razonada el juez Moreno no hace ni una sola referencia a Delsi Rodríguez, ni a todo el Delsi Gate. Lo ha dejado aparte. ¿Por qué lo ha dejado aparte? Pues hay varias hipótesis. No se sabe si a lo mejor hay otra investigación aparte, no se sabe si porque a lo mejor considera que, aunque sea reprochable políticamente, no ve indicios delictivos y no ha querido mezclarlo. No lo sabemos, pero eso es una realidad. Respecto a lo del rescate, es que el problema es que UCO ha desmontado el relato del gobierno. Es que Pedro Sánchez no puede seguir defendiendo la legalidad de una operación que la UCO ha dejado al descubierto cómo se cocinó, cómo se convirtió el 16 de julio en una especie de camas calientes donde entraba Calviño, entraba Sánchez, entraba Ábalos, de repente salía Ábalos y se reunía con Aldama Hidalgo, luego en paralelo Begoña Gómez con Hidalgo. ¿Pero esto qué es? Esto es, como decíamos, un revoltijo de corrupción y obviamente sabemos cómo se ha cocinado ese rescate. Si hubiera sido una cuestión, una operación legal y transparente, no habría ningún problema, pero es que sabemos la letra pequeña y sabemos la trastienda de cómo se cocinó ese rescate. Es que Sánchez está absolutamente acorralado. Esta semana lo hemos visto y no se puede separar toda la polémica y toda esta cosa de Rejón de esto. O sea, sin entrar en la cuestión, es evidente que esto viene muy bien para trasladar el foco y la discusión pública a algo en que la izquierda se siente mucho más cómodo, aunque sea despellejándose entre ellos. O sea, de paso paseas matan unos dos pájaros de un tiro. Por un lado están ahí con las vendetas y contra Yolanda Díaz, contra el otro, contra tal, pero sobre todo de qué se habla en España desde el jueves exclusivamente y en los medios. Bueno,
Bueno, en el nuestro no. En el nuestro no. Quiero que vean más de Puente, atención, porque de verdad que es que tiene un argumentario, vamos, florido. Que le llaman el uno, claro, es que llamar el uno al presidente del gobierno creo que no sucedió jamás en la historia, ¿verdad? Hablar del presidente del gobierno como el uno, no sé, vamos, debe ser una cosa, debe ser un mensaje en clave, ¿no? En fin, el presidente del gobierno está muy tranquilo, el gobierno está muy tranquilo y el Partido Socialista está muy tranquilo. Nosotros no tenemos nada que esconder. Hombre, a mí si una organización criminal me llama el uno me preocupa, Claro, es la que- verdad. No sé, a lo mejor es que Óscar Puente está acostumbrado a que organizaciones criminales le llamen el uno, entonces a lo mejor resulta que nos tiene que dar él explicaciones de por qué tiene esta confianza con los números unos de tramas criminales. Yo, simplemente una cosa, vamos a ver, no es que le llamaran uno, no, es que narraban que luego había mensajes de vuelta de él directamente, porque de hecho se narra una conversación de el uno a Ábalos, el día justo después de las reuniones del 16 de julio. El 17 de julio... hay una llamada, y así lo narra Aldama, reflejando mensajes de Koldo, hay una llamada de Sánchez a Ábalos para hablar y darle el resultado de qué había pasado en esas reuniones. Esto también es muy normal. O sea, ¿por qué le está dando información posterior a Ábalos cuando Ábalos se la está trasladando a Aldama, Aldama a Koldo, Koldo a Hidalgo, Aldama a Hidalgo, Ábalos a Hidalgo? ¿Esto es normal? ¿Esto es normal? ¿O es que formas parte de la organización? Y claro que es un nombre en clave, pero ¿por qué utilizan un nombre en clave para referirse a Pedro Sánchez? Porque si no se podrían referir a él como el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Cuando tú dentro de una trama ya tienes un nombre en clave para referirte a alguien es porque forma parte de la trama. Si no, esta gente, pues cuando habla del Papa no dicen el número Por 2, cierto, ¿no? que todos O tenían cuando nombres hablan en clave, de cualquier ¿eh? persona Claro. conocida. Todos No, tenían nombres en claro, clave, ¿eh? pero todos los que están dentro de la trama. ¿O cuál es el nombre en clave de Felipe VI? Por ejemplo, ninguno, porque si alguna vez han hablado de Felipe VI, dirán Felipe VI. Bueno, o sea, no no- necesita un nombre en clave. Quien necesita un nombre en clave es quien forma parte de la trama. O sea, ahí tenían nombres en clave, básicamente todos. Aldama era Algominas, Jessica era la 20 minutos, dejar este tema, la novia de Ábalos, la 20 minutos. Koldo Grandullón. tenía varios, era Grandullón. Cromañón, era Grandu, era Grandullón, o sea, y el uno era el uno. ¿Yo Y qué el quieren jefe que les Ábalos. diga? Y el jefe Ábalos. Y claro, dice Óscar Puente que Pedro Sánchez está tranquilo. Miente, obviamente, porque hemos visto a Pedro Sánchez desde Portugal completamente nervioso. Y ya se le ve que está intentando contenerse la furia que tiene por dentro, pero está muy nervioso. Y luego, respecto a lo del número uno, vamos a ver, aquí no estamos diciendo que haya que condenar a Pedro Sánchez, estamos diciendo que hay que imputarlo y que hay que investigarlo. Exacto. Ese es el matiz. Hay elementos, indicios contra él, por supuesto. ¿Por qué? Porque se está investigando el rescate millonario del gobierno a Europa y resulta que su esposa, Begoña Gómez, tenía una estrecha relación con Javier Hidalgo, conocía a Aldama, Pedro Sánchez participó en ese revoltijo de corrupción en esas reuniones y luego encima ya para colmo lo de que le hablaran como el número uno. Pues obviamente los indicios simplemente para investigar estos hechos a Pedro Sánchez se acumulan y son bastantes. Bueno, déjenme que hagamos un pequeño repaso de las cosas sobre las que tendría que dar explicaciones en estos momentos el gobierno, ¿vale? Luego vamos a ver a Pilar Alegría diciendo que son mega transparentes, chupi transparentes, cero opacos. Vale, muy bien. Atención que cogemos carrerilla. Sánchez tiene a su mujer imputada por 2 delitos. El hermano de Sánchez está imputado por 5 delitos. Casi 30 cargos socialistas están imputados o en fase de ello. 5 ministerios y 3 comunidades autónomas socialistas aparecen en el rastro de la trama delictiva. Sánchez ha permitido la entrada en España de la narcodictadora Delcy Rodríguez conectada con la trama de Aldama. Seguimos para bingo y atención que vienen curvas, porque hay mucho más. A ver si podemos pasar ahí la pantalla, porque tenemos por todas partes. La trama del PSOE ha pagado con barras de oro que tiene negocios por más de 70 millones de euros en Venezuela. Sánchez ha participado en las reuniones para conceder un rescate multimillonario bajo tutela de Aldama, lo que les estábamos contando, cuando ni siquiera se había solicitado este rescate. Ese mismo día la mujer del presidente, Begoña Gómez, la misma de las cartas de recomendación a Barrabés, la misma de que tenía contactos con Aldama, la misma que se iba con Aldama a la sede de Globalia justo en estas fechas. Bien, pues ese mismo día la mujer del presidente se reunió con el responsable de la empresa. Esa misma empresa rescatada pagó desde una filial, Guacalúa, más de 1 millón de euros al Africa Center que dirigía ¿quién? Begoña Gómez. No está mal, ¿verdad? Pues prepárense porque hay bastante más. Atención, Sánchez ha regalado una sede gratis por 75 años a la OMT, Organización Mundial de Turismo. ¿Qué ha hecho la Organización Mundial de Turismo? Ha apadrinado a su mujer en infinidad de negocios. ¿Desde cuándo? Justo desde que le promete la sede y justo desde que se crea Guacalúa. ¿Quién ampara Guacalúa? Barrabés, con los locales, porque son suyos, Globalia, porque es su filial,
y la Organización Mundial de Turismo, que lo considera hub internacional de turismo. Hay que ser cursis. Sánchez se ha visto en Moncloa con Barrabés, el empresario de las cartas de recomendación de Begoña Gómez, para ganar concursos públicos. Bien, ¿y qué ha ocurrido? Justo después de eso, Innovanext de Barrabés ha multiplicado por 141 veces sus ingresos en concursos públicos. No por 2, no por 3, no, por 141 veces. Será por dinero, ¿verdad?, que diría María Jesús Montero. Se ha citado al rector de la Complutense en la Moncloa para crear una cátedra a la mujer del presidente sin tener la más mínima titulación universitaria. Seguimos, ¿eh? De todo esto, ni la más mínima explicación. Ni la más mínima explicación. Y ya 2 puntadas finales. Ábalos ha recibido de la trama de Aldama pagos de chalets y pisos para su novia enchufada en empresas públicas. En empresas porque no fue en una. No. Fue primero en Ineco, que dependía del Ministerio de Transportes, de Ábalos. Pero es que cuando se le acabó y llevaba demasiado tiempo y empezaron a mosquearse, la pasaron a una filial de Traxa. Traxa es SEPI. SEPI es María Jesús Montero. Pues ahí también estuvo enchufada. Y Aldama, contacto de la mujer de Sánchez, prácticamente permanente, está en Soto del Real por otra trama de 182 millones de euros en hidrocarburos. Bien, pues Aldama, justo en el sector hidrocarburos, tenía un contacto con Delcy Rodríguez y Venezuela, el principal contacto para sacar petróleo de PDVSA de Strangis. Esto es lo que se está investigando, de esto es de lo que estamos hablando. Bueno, pues la respuesta de Pilar Alegría es esta cosa. Desde el Gobierno de España, frente a cualquier caso y posible caso de corrupción, se actúa con absoluta transparencia, contundencia, ejemplaridad y siempre colaborando con la justicia. Esto no sucedía con los gobiernos del Partido Popular. Por una vez le voy a dar la razón. Ni siquiera en los sueños más corruptos del Partido Popular se pudieron imaginar algo así. Sí, bueno, solo hay que leerse los autos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazando las querellas que han presentado tanto Pedro Sánchez contra Begoña Gómez, a través de la Abogacía del Estado y la Fiscalía, para ver la voluntad de este gobierno de colaborar con la justicia en el esclarecimiento de los casos de corrupción. Porque ya no es que se rechace la querella, es que se habla de mala fe procesal. O sea, de que precisamente la voluntad es exactamente la contraria, es obstaculizar la investigación de la justicia. Ponme el broche a este bloque, vamos a pasar a Villadelsi. Sí, en referencia a lo que decía Raúl, yo creo que es muy significativo, además, la diferencia que hay entre el auto del TSJ sobre la querella de Begoña Gómez y el auto del TSJ sobre la querella de Pedro Sánchez. En la de Begoña Gómez, digamos que se limitan a desestimarlo, dan sus argumentaciones y sus razones. En la de Pedro Sánchez se ve un enfado de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, precisamente por lo que decía Raúl, porque ha utilizado a la Abogacía del Estado con un fin totalmente espurio, que es torpedear la investigación lícita y legítima del juez Peinado a su esposa Begoña Gómez. Y por eso ese auto es tan demoledor, porque han querido plasmar los magistrados el enfado mayúsculo que hay por esa utilización torticera de la justicia por parte del presidente del Gobierno. Bueno, pues aquí hay muchas cosas que esclarecer. Hemos hablado principalmente del tema del rescate, de las relaciones familiares, de la familia Sánchez, trufadas por todas partes. Vamos a ir a hablar de la parte del sí, Delcy Rodríguez. Miren, no sabemos lo que ocurrió y no sabemos, para empezar, porque se han hurtado las imágenes. Yo no sé si volverán, yo no sé si hay una copia que ya ha vuelto al juzgado, no lo sé. Lo que sé es que a estas alturas, de aquella visita del año 20, 4 años después, no tenemos ni pajolera idea de qué es lo que ha pasado. Y era tan sencillo como visionar las imágenes. ¿Quién era el encargado de tener que haber mostrado esas imágenes? Ábalos. ¿Quién es Ábalos? Pues según la terminología de la trama, el jefe. ¿Hemos visto las imágenes? No. Pero lo que van a ver ahora, en el siguiente bloque, son las imágenes de una casa que se pagó, una mansión, una villa en la mejor y más cara zona de Madrid municipio, con piscina, todos los servicios pagados durante 7 días. Y se pagó para Delcy Rodríguez. No sabemos si salió del aeropuerto, no sabemos si estuvo ahí un rato, si fue a Villadelsi, si volvió, si se marchó. No lo sabemos porque no hemos podido ver las imágenes. Lo que sabemos es que la casa se pagó. ¿Quién la pagó? La trama. Ahora van a ver las imágenes.